¿Qué tal, estimados oyentes? Bienvenidos una vez más a su programa Falsas Máximas. Después, debemos confesar, de una pausa muy larga entre cambios en la vida, problemas técnicos, situaciones que se nos atraviesan en la vida adulta y que muchos de ustedes podrán tener una referencia cercana. Agradecemos que vuelvan a escucharnos en estos episodios y pues obviamente está conmigo el padre Pablo, pero antes de pasarle la palabra, quiero recordarles a todos ustedes en dónde estamos parados y de qué va no el podcast, porque pues creo que el podcast ya saben todos que falsas máximas y verdades claras, pues se dedica a cierto tipo de contenido de formación cristiana, pero sí de nuestra temporada, en la temporada en la que estamos desmembrando o estamos analizando, mejor dicho, la falsa máxima de que la vida cristiana es una vida tranquila, es una vida de mera contemplación, que no tiene raíces en los retos reales de la vida de todos los días. Y pues bueno, hemos estado abordando que esto es una falsa máxima a través de la reflexión de los pecados capitales, que son piedras, que son obstáculos, que son retos que nos ponen en situaciones de, sí, un riesgo espiritual, pero que además se meten en todas las dimensiones de nuestra vida y eso lo hace difícil y por ende, la verdad clara es que necesitamos estar alertas contra esos errores, ese pecado, a través de una lucha espiritual firme para poder llegar a la finalidad de ser como Cristo, ¿no? De llegar a la santidad, vocación de todos los cristianos. Y después de este resumen, padre, ¿cómo estás? ¿Cómo has estado? Gusto de hablar contigo nuevamente a través de estos micrófonos y pues bueno, si nos puedes introducir también, además del saludo, un poco a qué pecado vamos a abordar esta vez. Hola Juanma, qué gustazo nuevamente estar contigo, qué gustazo, queridos oyentes. Gracias de verdad por esta paciencia que nos han tenido. Y bueno, así, derecha a la flecha, vamos a estar hablando ahora de la asedia. Hemos estado hablando de los 7 pecados capitales y de la lucha espiritual, y nos faltan 2 pecados capitales, Juanma, la asedia y la lujuria, y ahora vamos a tocar el tema de la asedia. Ciertamente es un pecado no muy conocido, pero nuestro retraso tuvo una ventaja, Juanma, que nosotros empezamos a hablar de los pecados capitales y en esta pausa que hicimos por problemas técnicos, el Papa también comenzó a hablar de ellos y justo el Papa volvió a sacar sobre la mesa el tema de la asedia, que antes, o más bien por un tiempo, se enseñó más bien como pereza. Así que sobre eso vamos a estar, Juanma. Sí, de hecho yo te iba a decir que hiciéramos una pequeña pausa porque ahorita dijiste asedia como si fuera una palabra de todos los días. La verdad es que preparando este episodio decía, bueno, pues, ¿y cuándo vi yo en mis clases de catecismo el tema de la asedia? ¿Cuándo lo había platicado? Honestamente, prácticamente nunca lo había escuchado. Parece que está tomando una fuerza especial, adicional. Y pues bueno, o sea, ¿de qué va? ¿Qué es asedia? O sea, yo siempre lo escuché como pereza, ¿no? Ahorita ya lo mencionaste, pero ¿qué es o por qué lo manejábamos con otro concepto antes y ahorita ya cambió y ahorita parece que va a regresar el de asedia si el Papa lo dice? Ayúdanos a desenredar eso. Bueno, los vaivenes históricos de por qué uno, después otro y así, la verdad, hay algunas cosas que se me escapan, pero podemos ir un poco a la historia del término. O sea, asedia o acería, la verdad, en español se maneja de las dos maneras, ¿Mm? viene justamente del latín asiria, pero a su vez viene también del griego akiria o akedia, igual, distintas variantes. Los que ayudaron mucho a identificar esto fueron un grupo de padres de la iglesia que se llaman los padres del desierto. Mm. Los padres del desierto se dedicaron, son padres orientales, se dedicaron literal en los primeros siglos del cristianismo a vivir en el desierto con una vida completamente dedicada a la oración, completamente dedicada a la penitencia. Y ellos detectaron que había un movimiento interior, espiritual y psicológico que generaba una especie de rechazo hacia las cosas de Dios. Este es el primer antecedente. Y entonces empezaron a hablar de la asedia. También le daban otro nombre que era el nombre de el demonio del mediodía. Pero Mm. esta es como historia rápida, Juanma. Posteriormente, San Gregorio Magno, ya en el occidente
en la Iglesia Occidental, hizo un compendio de cuestiones de moral y ahí él enumera cuáles son los 7 pecados capitales. De hecho, él es uno de los que les debemos las O listas. sea, digamos que él es la fuente, o bueno, entiendo, no es el único, No es pero el digamos es, único. es una de las referencias fuertes. Sí, exacto. O sea, ya, digamos, posteriormente a los padres de la iglesia que ya hacían las listas y ya mencionaban a la asedia como uno de los pecados capitales y no la pereza, San Gregorio Magno, en sus Moralia, en el libro que se llama Moralia, que recoge cuestiones de moral, al enumerar con claridad los 7 pecados capitales, menciona la asedia y no la pereza. Santo Tomás de Aquino, por ejemplo, cuando comenta los 7 pecados capitales, también se refiere a la asedia. Y ¿por qué tal vez a nosotros se nos pasa como pereza y no como asedia? La verdad, porque la pereza es mucho más fácil de explicar que la asedia en sí mismo. O Pero sea que bueno, ese va a ser nuestro reto de hoy. sí, exacto. Y ya más recientemente, alguien que le ha dado mucho peso a esto es el padre Horacio Bojorge, un jesuita sudamericano, si no me equivoco, él es uruguayo, muy bueno la verdad, escribió 2 libros sobre la serie, uno que se llama así directamente, Mujer, ¿por qué lloras? Y el otro, La serie. Como que los volvió a poner sobre la mesa el tema y bueno, ahora justo el Papa acaba de sacar una catequesis sobre la sedia. Gracias a Dios que se nos arruinó el programa anterior que grabamos sobre esto porque lo podemos volver a tratar. Esa sería un poquito la historia, Juanma. De acuerdo, Pater. Pues vámonos de lleno. Entonces, la serie entonces, ya lo estás dibujando, pero si lo tuviéramos que hacer como en un párrafo o como si fuera una búsqueda del diccionario de la Real Academia Española, eh, entonces la sedia es una tristeza del bien o de los bienes espirituales, particularmente de los que vienen de Dios. Y esto yo lo he repasado así en mi cabeza, tristeza de los bienes espirituales que vienen de Dios o tristeza de lo que viene de Dios, el bien de Dios. Y la pregunta que, o sea, es obligada es, si Dios es el sumum bonum, es el máximo bien, la máxima alegría, el máximo amor, ¿por qué Dios podría, o sus bienes, que además son bienes, por qué podrían darme tristeza o provocarme tristeza? Eso está muy raro. Estaba esperando una pregunta de este estilo, Juanma. Voy a decirlo primero con otra realidad y después vamos al fundamento teórico. Primero va el fundamento eh, práctico, ¿no? Sí. Eh, ¿Dios nos llama al amor, sí o no? Sí. ¿Vivir en el amor de Dios es estar en gracia, sí o no? Sí, ¿Elegimos pecar de todos modos? sí, ¿Pecar no es ir contra el amor de Dios? sí, Bueno, la primera respuesta a la pregunta que hiciste, basándonos en esto, es porque somos libres. Porque somos libres, porque la libertad, porque el amor exige libertad y porque pues nosotros heridos por el pecado original, en este combate espiritual del cual estamos hablando en esta temporada, pues ciertamente podemos deformar nuestra libertad e ir hacia las cosas que no son de Dios. O sea, entonces en la parte práctica, así como podemos pecar, por nuestro mismo pecado podemos también entristecernos de las cosas que nos hacen bien. Y no solamente cualquier cosa que nos hace bien, sino de la misma fuente del bien, que es Dios. Ahora, para entender esto un poco mejor y un poco ya más, con más fundamento, vamos a sí, llamarlo, pasando de lo práctico y yendo más al entendimiento de las cosas, eh, hay que ver primero en qué consiste el amor. O sea, y la ley que tenemos del amor los cristianos es amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como Dios nos ama. O sea, lo tenemos en Juan 15, la última cena. Jesús está hablando con sus apóstoles y les dice eso, les doy un mandamiento nuevo, ámense los unos a los otros como yo los he amado, ¿verdad? Y por supuesto está sobreentendiendo el amor a Dios sobre todas las cosas. ujú, Ahora, nosotros, Juanma, ya hemos hablado de la envidia. La envidia es el pecado capital que se opone directamente a el precepto de amar al prójimo como a uno mismo o al precepto transformado por Cristo de amar al prójimo como Dios nos amó. O sea, ok, el amor hacia el prójimo debe producir cierta alegría
y justamente eso, en eso consiste el amor al prójimo, y lo que se opone al amor al prójimo es la envidia. Ujú. Ahora, entonces, si tomamos la otra cara de la moneda de amar a Dios sobre todas las cosas, el pecado capital que se opone a amar a Dios sobre todas las cosas es la asedia, porque la asedia es directamente sentirme triste por el bien o por el gozo que debería producir en el alma el amar a Dios sobre todas las cosas. Si Dios se ama sobre todas las cosas, en un alma sana, eso produce gozo. Pero cuando eso produce tristeza, ahí es donde entra la serie. Ok, interesante. Eh, de hecho, reflexionábamos en algún momento sobre este pecado de la sedia, y me venía a la mente el pasaje de la Biblia en el que ahí está el joven rico y que se acerca a Jesús y le dice, Maestro bueno, este, ¿qué debo hacer para ganar la vida eterna? Y le dice, pues cumple los mandamientos. Y le dice, eso ya lo hago. Entonces, y le dice, bueno, entonces, si verdaderamente quieres ser perfecto, vende todo lo que tienes, ven y sígueme. Y dice la escritura que en ese momento el joven se fue apesadumbrado, triste, y creo que conecta bien, pero tal vez esto también nos permite conectar con otra idea que es em, como esta tristeza porque vemos que los bienes de Dios son muy retadores o que la vara está muy alta o que es un sacrificio muy grande. Eh, Creo que esto también nos da pie a hablar de asedia, ¿no? Justamente, y creo que Juanma, que justo en esta expresión que estás usando, encontramos uno de los primeros indicadores de asedia, cuando las cosas de Dios se nos hacen arduas. A ver, Mm, estamos hablando de la batalla espiritual. Por sí. supuesto que estamos partiendo de que las cosas de Dios son arduas. O sea, justamente toda esta temporada quiere partir del hecho de que la vida espiritual no es decir namaste, los amo a todos y está todo bien. O sea, no manchen. O sea, o sea, para eso está el mundo, ¿no? No, o sea, vivir según Dios es arduo. Ahora, ¿qué significa que sea arduo? Porque una cosa es que sea arduo porque a mí me cuesta, que sea arduo porque yo estoy limitado, que sea arduo porque se me exige crecer, pero vamos, Juanma, voy a usar un ejemplo, pero me produce gozo como cuando uno va al gimnasio y es arduo y pesa y duele, pero al final uno se siente a gusto. Claro. Eh, y la otra cuestión ardua es cuando uno dice, siguiendo el ejemplo del gimnasio, ay, tengo que ir al gimnasio, qué flojera, no quiero. Mm, Lo mismo pasa con Dios, es decir, siempre va a haber una batalla espiritual a la hora de acercarnos a Dios, pero una cosa es porque nos cuesta por las limitaciones de nuestra naturaleza, y aunque esa batalla puede producir el gozo de saber que uno está cumpliendo con la voluntad de Dios, de saberse amado por Dios, de saberse en el seguimiento de Cristo, y la otra justamente, que es realmente lo opuesto, es decir, estoy siguiendo a Cristo, no puedo realizar esto, no se me permite aquello, me siento triste, si no ujú. fuera cristiano viviría una vida más plena, pero soy cristiano, no puedo. Sí, y digo, de placeres de ser disoluto, ¿no? Sí podría hacer esto se me podría dar estas licencias, no me podrían criticar por X o por Y, ¿no? Creo que es un tema importante. Y de hecho, en cada uno de los pecados capitales, una parte que hemos hecho en estas conversaciones, Pater, es hablar también de los hijos decimos, los pecados capitales al final son cabeza de otras cosas, pero son capitales, ¿no? Como cabeza en latín. Entonces, y tienen varios hijos o derivados o ramas. Y de hecho, ahorita que hemos estado platicando, hemos usado varias palabras, varios calificativos que nos van dando ya pistas hacia esa parte, ¿no? No sé si quieres enlistar alguno, mencionar alguno, arráncate, Pater, alguno que nos ayude. Y nada más, paréntesis rápido. Esto, estimados oyentes, muchas veces nos ayuda a identificar, uno, si estamos en este pecado y no lo hemos identificado, y dos, pues si ya lo estamos identificando, escuchando este podcast, que puedan pues, recurrir a su sacerdote, su parroquia más cercana, su templo más cercano y puedan hacer una buena confesión.
¿no? Podamos. Aprovechando que estamos grabando en Cuaresma este episodio. Correcto. Bueno, a ver, Juanma, vamos a ver si puedo ubicarme un poco y ya sabes que me gusta ir un poco a los fundamentos, pero vamos a clasificar los hijos de la serie según el criterio de la tristeza. A ver, Ok. para quienes nos están oyendo, quiero dejar esto en claro. La asedia es la tristeza por las cosas que vienen de Dios o por Dios mismo, ¿no? En ese sentido, Juanma, también retomando un poquito lo de la pereza, podríamos decir que es pereza de las cosas espirituales, pero como dice el Papa Francisco, la pereza es un efecto, ¿no? No es tanto la definición de la asedia. Ujú. La serie más bien es las cosas de Dios o Dios mismo me genera tristeza. Y en torno a la tristeza es donde podemos entender que la asedia va a tener una serie de hijos. ¿Por qué? Porque cuando uno está triste, uno lógicamente busca dejar de estar triste. ¿No? O sea, estás Estoy triste, no triste, no, estés no estés triste. triste. Exacto. Ah, bueno, ya gracias, ya se me quitó. Exacto, bueno, así va a pasar. Entonces, ¿cómo sale uno de la tristeza? Hay dos movimientos interiores para salir de la tristeza. Uno es literalmente la huida, o sea, alejándose, y la otra, el otro movimiento es impugnando, anulando o cancelando, diríamos en la cultura posmoderna de hoy, cancelando el motivo de la tristeza. Ahora, si justo es tristeza del gozo debido a Dios, es la tristeza de lo que me lleva al amor de Dios, entonces los pecados que genera la sedia, algunos van a estar del lado de la huida y otros van a estar del lado de la cancelación. No sé, Juanma, si me di a explicar un poco con esto o ya tiré mucho choro mareador. No, quizá para hacerlo como en una pieza de audio, la asedia nos genera una tristeza de la que podemos, uno, querer huir, o dos, decir eso que me está generando la tristeza, en realidad es malo, ¿no? Para, Así, para hacerlo así muy, muy breve, que sabes que eso me toca hacer aquí en este podcast. por No, pero eso bueno, grabamos pero juntos, entonces, caray. y bueno, para retomar, entonces decíamos, hay hijos de la sedia o derivados de la sedia, entonces decimos, hay unos que son de huida, ¿no? Entonces nos genera escapar de esa tristeza. ¿Y cuáles serían entonces, Pater, esos? Ok, el primero es la desesperación. Mm, La esperanza es la virtud que nos lleva justamente a anhelar lo que se va a recibir, ¿no? O sea, esperar a que algo llegue. Pero justamente el vicio de la desesperación, como aquello de ya no esperar algo que venga de Dios, desesperar de lo que pudiera salvarme, es lo primero que genera la asedia. Y es una cosa, Juanma, que es sumamente social. O sea, tanto personal como social, aunque si quieres más adelante volvemos, mejor me quedo en lo concreto. Lo primero que de genera acuerdo. la serie es desesperación de las cosas de Dios. Uno ya no espera de Dios ni lo necesario para salvarse, ni a Dios mismo, ni nada. Ni nada. O sea, es realmente pues, algo muy, muy feo, ¿no? Ahora, Sí, junto y con al la... final se refleja también sacando a Dios de tu vida en lo concreto del diario, porque pues ya no Sí, esperas nada del plan salvífico, ya no esperas nada de Dios, ¿no? exacto, exacto. Y junto con la desesperación, que es, vamos a decir así, o sea, decir, "Ah, no va a llegar ese fin, o sea, no va a llegar Dios, no voy a tener presente a Dios, no lo quiero, viene otra, que es la pusilanimidad, que pusilanimidad, Sí. que es decir, yo no soy merecedor de Dios. Yo no soy merecedor ni de Dios ni de los medios de la salvación. Entonces, voy a seguir así, voy a seguir mal, voy a seguir en mi pecado, no voy a poder salir, a mí me chupó el diablo, no soy digno de ser amado, no soy digno de que Dios me perdone. O sea, ese decir, esa sensación de que no soy digno de ser salvado, que lo cual Cristo demostró en la cruz que no es cierto, ¿no? Pero bueno, desesperación y pusilanimidad son los dos principales efectos de la serie en cuanto que dices, ya, me alejo. Entonces, si te alejas de Dios, caes en desesperación y caes en pusilanimidad. Ok, bien. Y entonces si decíamos, entonces estos son, o sea, cuando huimos de esa tristeza, son estos los derivados. Y hay otros que se llaman, digo, muchas veces el lenguaje que usamos es muy elevado, no sé decir elevado, pero pues como es muy
digamos, académico dentro de la teología y de la alta sabiduría moral y ética cristiana, a veces tiene términos interesantes como el de impugnación, ¿no? Que suena muy legal, ¿no? Este, entonces, y entonces, por acá, si quieres, yo voy dando introducción a esta parte. Los, los que son efectos de tipo de impugnación, uno de ellos es el rencor, ¿no? Que tiene que ver con el rencor hacia las cosas y particularmente yo lo veo reflejado en personas. ¿Sí, Pater? Sí, justo, perdón, Juanma, te interrumpí, pero es más hacia las personas. Ok, Las sí, personas que te recuerdan que estás mal. exacto, o sea, sí, 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 es el rencor hacia, no, es que se cree tan bueno y no sé qué, ¿no? Y tal vez es una persona buena y que lucha por ser moralmente buena, pero dices, nah, pues es que en realidad es hipócrita, ¿no? Es un rencor justo a las personas que me recuerdan a que la vida de Dios se puede disfrutar, los bienes divinos, pues son algo que cuesta, pero que da gusto después de que cuesta. ¿No? Ese sería, Y, y ahí déjame poner un ejemplo, sí. una que creo que es muy presente como hijo de la serie es cuando alguien te recuerda que tienes que hacer algo por Dios y te molestas con esa persona. Entonces, oye, vamos a confesarnos, ¿hace cuánto que no te confiesas? Oye, es Ah, Cuaresma, vamos a rezar el rosario. Entonces, esa molestia de, ay, ya, siempre me estás fregando, ¿no? Sí, siempre estás ahí picándome o a ver, los hijos adolescentes o ya no tan adolescentes, jóvenes adultos que siguen viviendo en casa de sus papás y la mamá llega y le dice, oye, hijo, es día de ir a misa, vamos. Y se enojan, ¿no? Con los papás porque les piden ir a misa. Eso, ese enojo es el rencor hijo de la asedia. sí, sí, tal cual. Y hay chicos y hay grandes, ¿no? Y hay pecados que se ven de lo chico y de lo grande de esto, y de lo personal y de lo social. Em, por aquí tengo otro pater, la malicia, ¿no? Eh, como tal, o sea, ya la malicia como una forma de reflejar la tristeza por lo bueno, pues es me voy a lo contrario. Mejor, como lo bueno me genera esta tristeza, me quiero alejar lo más que pueda, pues incluso voy a ser malicioso de manera adrede, ¿no? Em, aquí no se me ocurre mucho un ejemplo, pero no sé, tal vez también tienes alguno ahí por debajo de la manga, Pater. Si, vamos a decir así, si el rencor es contra las personas que te recuerdan los bienes de Dios, la malicia es directamente oponerte a los bienes que vienen de Dios. Entonces, por ejemplo, vamos a rezar un rosario. Entonces, los dos hijos de Asedia son rencor, decir, ay, ya, este tipo cómo molesta para que recemos. Y el otro ya es empezar a justificarte en tu mal, decir, el rosario ni sirve, o el Ah, rosario es una pérdida de tiempo. Vamos a confesarnos, ay, ya, o sea, basta de recordarme que me tengo que mm. confesar Oye, contra las aquí, personas, pero cuando es vamos a confesarnos, no, la confesión ni sirve, el sacerdote es un hipócrita, eso es un invento, o sea, la asedia, el que cede en lo poco, cede poco a poco, es algo que creo que hemos repetido muchas veces, pero justo, no, la asedia no se detiene en molestarte con las personas que te recuerdan que hay que acercarse a Dios, empieza a ver las cosas de Dios como malas y a oye, oponerse a ellas. aquí podría entrar algo, por ejemplo, como sabotear, hay cosas que, o sea, prácticas piadosas, eh, pues sí, mal aconsejar, ¿no? Sí, o sea, como, no, ¿para qué vas para eso? Ya mejor vente, vamos, a otra cosa, ¿no? Pero como pensaba como sabotear, ¿no? Incluso hacer lo posible para que, no sé, se va a organizar un rosario por algo, y, incluso sabotearlo, o sea, eso maliciosamente, hasta hay una voluntad malévola detrás, ¿no? Sí, sí, a ver, o lo que luego, cosas que nos han pasado, ¿no? Qué sé yo, va a haber una adoración nocturna, pero uno quiere a lo mejor irse a tomar cerveza con los amigos y dices, bueno, organizar todo para no ir a la adoración porque pues yo no quiero y pues mejor vamos a la convivencia, ¿no? O extender un poco más ese partido de fútbol o de básquet antes de ir a la adoración y, ya se le hizo tarde, pues ¿qué le vamos a hacer? Sigamos acá. O sea, sí, ahí es donde va entrando la malicia. Y ojo, o sea, no hay que escuchar malicia como que, luego el que cae en eso es lo peor del mundo. No, pues empieza por lo poco, empieza Claro. por la pereza, justo por la flojera, pero pues ya hay un grado de malicia.
en el que uno se va oponiendo directamente a los bienes mismos y sobre todo va induciendo a que los otros también se alejen. O sea, no alcanza con decir yo no quiero, uno empieza a manifestar por qué no, ¿no? Mm, De vuelta, puede ser así en cosas muy pequeñas, como ay, ya, ¿para qué vamos a misa? Sigamos jugando un rato a la Play, sigamos conversando, sigamos acá haciendo lo que estamos haciendo, o ya puede ir a cuestiones más sociales también, que bueno, ya le dedicaremos un momento a expresiones sociales de la serie, sí, para y si no quieres, detenernos. y si quieres, lo haría ya más pronto que tarde, ¿no? Hablar del tema social de la sedia. Porque, digo, a ver, dentro de estos elementos, de estos hijos de la sedia que tienen que ver con la impugnación de la tristeza que nos producen, tenemos la divagación por lo ilícito, ¿no? Es, pues, divagar, tener pensamientos que nos llevan a lo que, pues, justamente es inmoral, es ilegal, eh, etcétera. Y bueno, quizá no entraría mucho en detalle en ese, Pater, para que podamos profundizar en algún otro tema. ¿Sabes qué, Eh, Juanma? a Déjame ver, dime, sí. darle el término como aterrizado. O tal vez yo lo estoy viendo muy sencillo, ¿no? A ver, adelante, Esta venga. vez vamos a cambiarlo. La divagación por lo ilícito es que yo creo que esa es una expresión muy concreta de asedia que nos puede servir para nuestro termómetro. ¿Ok? Y se expresa más o menos así es, si yo no fuera católico, o si yo no me hubiera acabado de confesar, o si yo no tuviera que ir a misa, o algo así, o sea, bajo una condicional, podría hacer esto. Creo que esa es una primera expresión de asedia en el alma, ¿no? O sea, cuando dices: "Ay, si yo no fuera coordinador, si yo no estuviera de campamento, si yo no fuera católico, si no tuviera", etcétera, 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 podría estar haciendo aquello, y aquello normalmente es si no pecaminoso, pues al menos cercano, ¿no? Sí. Y después, la verdad, o sea, ya, en grados más avanzados de la sedia, pues ya uno de verdad empieza a imaginarse cosas ilícitas y a recrearse en lo ilícito, ¿no? Normalmente en cuestiones carnales o cosas así, o sea, que uno dice: "Ah, pues podría estar haciendo esto y a ver cómo lo hago y total me confesaré más adelante", o sea, ese tipo de cosas ya Mm, entra la sedia. Y Juanma, hemos mencionado la desesperación, la pusilanimidad, el rencor, la malicia, la divagación de la mente por lo ilícito, y me faltó mencionar uno, cuando hablábamos de la huida por la sedia, que es también el que te deje de importar los mandamientos. Así como uno se desespera de Dios y así como uno se desespera también y dice: "No, pues ya no alcanzo la salvación no es para mí", y entra la pusilanimidad. Otro de los efectos de la asedia que va de la mano de esos 2 es decir: "Pues ya no me importan los mandamientos. Total, si ya estoy mal, me voy a revolcar". mm, Que es, si te fijas, eso me parece que es una experiencia común a muchos católicos después de una caída y antes de confesarse. Ya estoy en este pecado, ¿por qué no lo mm, vuelvo a hacer? Si total todavía no me confieso. claro. Eh, el que te deje de importar ligeramente los mandamientos o ver los mandamientos como una imposición, como algo que te constriñe en vez de como algo que te libera, ver los mandamientos como un peso y no como el camino hacia la libertad, eso también es hijo de la sedia. Ay, Pater, te decía que este episodio era particularmente pesado porque tocaba fibras personales. Pero pues sí, y creo que al final, digo, todos hemos tenido la tentación, seguramente todos, de todos los pecados que hemos tocado hasta el momento, y pues algunos hemos cedido, pues, no sé si a todos, pero pues sí, o sea, nadie está exento, ¿no? Es una batalla espiritual, y pues bueno. Pater, y ya estábamos un poquito tocando, acariciando el tema del elemento social de la asedia. Por aquí me habías contado una frase interesante respecto al elemento social de la asedia. ¿Cómo iba? Sí, Juanma, comentábamos del padre Horacio Jorge, que él habla de que estamos en una sociedad de la sedia. Y el padre Jorge lo pone con ejemplos muy concretos de cómo todo el mundo, o sea, el ritmo que llevamos de nuestra vida,
nos lleva cada vez más a ir dejando de lado a Dios y a ir prefiriendo otras cosas a Dios. Y entonces lo que viene de Dios nos genera mucho eh, escozor, o sea, nos pica, nos molesta. Entonces, el padre Horacio Jorge va desde ejemplos muy sencillos, en donde, por ejemplo, uno agarra el domingo como el día de descanso, el día de hacer nada, el día de quedarse en casa, pero no va a misa, o va a la última misa del domingo y además llega tarde, o llega el momento de ir a misa y hasta uno va apesadumbrado, ¿no? De, tengo que dejar de descansar para moverme e ir a misa. O sea, el padre Jorge va desde expresiones así a otras más grandes. No, no quiero seguir el libro ahora, sino, Juan, me gustaría partir de eso para poner ejemplos. Yo creo que no solamente los cristianos sufrimos de asedia, sino al final, en general, la sociedad en la que vivimos. Y lo podemos ver en expresiones muy concretas que hay de odio hacia la iglesia, hacia sus ministros y hacia los católicos a nivel social. O sea, fíjate, Juanma, cómo los católicos no tenemos ahora sí que ningún tipo de tolerancia respecto a nuestro modo de vida y cómo somos cada vez más perseguidos tanto en Oriente como en Occidente. Creo que un rasgo, ¿no? muy propio de la serie en la que vive el mundo es el martirio de los cristianos, porque al final un cristiano que vive su fe es testimonio de la presencia de Dios en el mundo, y eso pasa mucho en Oriente, Y pero genera rencor. y genera rencor, o sea, y genera malicia Mm. y genera desesperación. Entonces, pues lo mato, ¿no? O sea, si esta persona me recuerda a Cristo, lo voy a matar. Pero la verdad es que en Occidente no nos quedamos atrás. O sea, pensemos, por ejemplo, en cómo ahora en Gran Bretaña está pasando una ley por la cual van a prohibir que se rece mentalmente frente a un abortorio. O sea, si una persona se pasa al frente de un abortorio a rezar, pero ya ni siquiera a rezar en público, a rezar interiormente, eh, los van a meter presos. Pensemos lo que está pasando en España con el famoso Rosario de Ferraz, que se juntan unos jóvenes a rezar por la unidad de España, etcétera. Y, y ahora hay un montón de manifestaciones en España y no se les acerca la policía y a ellos que además ya para este punto piden permiso público para rezar el rosario, sacan los permisos que tienen que sacar, de todos modos se les acerca a la policía a pedirle sus credenciales porque están rezando el rosario en público y eso Mm. molesta y eso genera odio. Pensemos en cómo existe una intolerancia para que los sacerdotes católicos en México paseemos revestidos de clérigo o de sotana por la calle. Y si bien hay gestos muy bonitos de la gente, pues también hay mucha incomprensión, mucha intolerancia, mucho odio. O sea, el mundo en el que vivimos tiene expresiones anticatólicas muy concretas eh, que son una expresión de la asedia social que estamos viviendo. Mm. No- Sí, y muy en particular en el mundo hispanoamericano, también es renegar al final de nuestra cultura y de nuestra raíz. O sea, creo que eso, digo, tiene elementos sociales que todavía podemos explorar más, pero no solamente es bueno, pues es que sí, va en contra de nuestra fe católica, sino que va incluso contra los cimientos pues, de nuestra forma de entendernos, de nuestra cultura, de la conformación de nuestros estados, de quiénes somos, de qué hablamos, qué palabras usamos, qué festividades tenemos. O sea, esto toca elementos tan fundamentales que incluso son elementos culturales adoptados también por el mundo secular y que incluso tienen efectos positivos evidentes, pero que, bueno, pues se ha vuelto el blanco de muchos golpes. Al final lo que hacemos y pues con este rencor, desesperación y demás, parece que lo está alimentando y alimentando. Y cuando también estamos sacando del discurso familiar, del discurso de nuestras comunidades, la presencia de Dios, el valor de una recta conciencia moral, etcétera, esto pues no nos ayuda. Pero bueno, Y, perdón, Juanma, y además este tipo de cosas nos van calando profundo, porque vamos a poner dos o tres escenarios. Uno, el católico que va a la universidad y a la hora de expresar su opinión le dicen, es que vos pensás así porque sos católico.
Y entonces el universitario poco a poco empieza a querer dejar de opinar de ciertas cuestiones sociales, por ejemplo, la defensa de la vida o, por ejemplo, ahora el tema de la transexualidad que hay y la ideología de género, como que, si sos católico no puedes hablar de esto porque sos católico, entonces ese rechazo de que por ser católico no puedes tocar estos temas es una expresión social de la serie, justamente, de hecho, entraría en rencor y en anulación también de los preceptos, etcétera. Y el problema es que lo vamos interiorizando. O sea, que, como decía Anacleto González Flores, nos vamos acostumbrando a que nos dejen ese medio metro cuadrado donde nos pueden pisotear. O también nos pasa mucho en el trabajo, ¿no? Es que como sos católico, seguro esto, esto y esto. Y entonces uno empieza a ocultar o a disimular las expresiones públicas de fe bajo la bandera de no molestar o de respetar a los demás, cuando en el fondo es ir cediendo poco a poco a esta asedia social que nos va invadiendo y que nosotros también vamos comprando. O en el ámbito público, ¿no? Eh, por ejemplo, en México, las leyes de Juárez dejaron una impronta anticatólica social que ha hecho que muchos católicos sean esquizofrénicos, ¿no? O sea, soy católico en mi casa, pero soy neutral en la vida pública. Y eso es una expresión de asedio institucionalizada, ¿me explico? Ujú. Sí, 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 es un gran punto. Totalmente. Y, Pater, pues em, normalmente también tocamos, como para ir cerrando, ¿no? Normalmente en estos episodios también tocamos con alguna virtud o con alguna buena práctica a través de las cuales podamos combatir, ¿no? Normalmente el vicio, en este caso el pecado capital, se puede atacar con una virtud. ¿Qué práctica, qué virtud, qué hábito bueno nos recomiendas para justo en esta lucha? ¿Cuál es nuestra arma en esta lucha espiritual contra la sedia en específico? Justo la gran lucha contra la sedia se da yendo a la raíz, que es amar a Dios. Eh, y para esto voy a volver un poco hacia la serie y ahora voy a lo concreto, ¿no? Porque amar a Dios uno dice, bueno, sí, pero pues, ¿cómo no? Si justo tengo que llegar a eso. Eh, yo creo que muchos de nosotros, Juanma, los católicos que estamos en nuestros treintas y que con el perfil de que en algún momento de nuestra vida fuimos muy comprometidos, la serie ha dejado una huella en nosotros que es la de eso que hice en otro momento estuvo muy bien, pero la vida real o la vida de adulto me muestra que eso no sirve o que eso no alcanza, ¿no? Adoraciones nocturnas, ir de misiones, confesarse frecuentemente, el rezo del rosario, el tener apostolados, el dedicarse a una causa noble y necesaria, de búsqueda del bien común, todo ese tipo de cosas que a lo mejor hemos abrazado en algún momento, cuando uno llega a la vida adulta, uno tiene la tentación de decir, todo eso que hice de joven por la fe fue muy bueno cuando estuve de joven y ahora no me sirve como adulto. Mm, Creo que eso es una gran huella de la serie en nosotros. Y hablo de nosotros, tanto tú como joven treintañero casado, como yo, joven treintañero sacerdote, ¿no? O sea, nos aplica para ambos. Y entonces, me parece que el primer paso para salir de esto es, ¿y si le volvemos a dar la, si le volvemos a dar la oportunidad a Dios? O sea, si le volvemos a dar la oportunidad a Dios de acercarnos a confesarnos frecuentemente, si le volvemos a dar la oportunidad a Dios de dedicarle un ratito de nuestra semana a juntarnos con nuestros amigos a rezar, si le volvemos a dar la oportunidad a Dios de dedicarme a algún apostolado real y concreto más allá de hacer el bien en mi trabajo, me parece que el primer paso contra la sedia es dejar que Dios sea Dios en nuestra vida y salir de nuestra comodidad. Ahora, la sedia, otra cosa que hace en nosotros es generar falta de perseverancia. mm, Y la perseverancia es una virtud sin la cual no nos salvamos, porque empezamos y dejamos. mm, Entonces creo que la otra virtud, aparte de decir, bueno, amar a Dios sobre todas las cosas, sí, ¿cómo? Bueno, deja que Dios sea Dios, o sea, vuelve a dar la oportunidad de que en esos lugares en los que te encontraste con Él, te puedas encontrar ahora, ¿no? Y la perseverancia es decir, anímate a no sentirte bien todo el tiempo. O sea, anímate a volver a misa aunque sea aburrido. Anímate a confesarte aunque
sientas que puedas volver a pecar. Anímate a rezar el rosario, aunque sea ultra repetitivo y te distraigas 20 veces. Anímate a, ahora que estamos en Cuaresma, ¿no? A volver a la penitencia, a volver al ayuno. Anímate a hacer un servicio, a hacer un apostolado, aunque sientas que no tienes nada que dar. Es decir, basta con querer sentirnos bien todo el tiempo con todo lo que hacemos. O sea, simplemente empecemos a hacerlo. ¿Me explico? Y Sí, yo creo que con esos dos pasitos chiquititos, Dios va a salir. Y pondría un tercer remedio, Juanma. O sea, el primero es dejar que Dios nos sorprenda, o sea, volver a darle la oportunidad a Dios. El segundo es continuar aunque no me sienta de lo mejor. Y el tercero es rodearnos de buenos amigos. mm, Creo que vale la pena que nos juntemos con nuestros amigos, con nuestra familia, pues en tu caso puede ser con tu esposa, así cada quien su circunstancia de vida con los que uno tiene alrededor, decir, oye, necesitamos acercarnos más a Dios y admitirlo y poner los medios juntos, mm. porque hay pozos en los que somos muy buenos tirándonos solos, pero de los que difícilmente podemos salir solos. Entonces, si ya estamos en este hoyo de la serie, pues, ¿por qué no nos juntamos todos los que estamos ahí debajo y nos ayudamos a salir? Creo que esas serían las tres cosas que recomendaría Juanma. Perfecto, Pater. Me gusta eso incluso para ir dando cierre a este episodio. Y igualmente, ¿no? Yo lo único que diría sobre esto, si nos encontramos en esta situación, eh, también saber que Dios nos pone momentos en los que puede adrede querer probarnos con cierta aridez espiritual, porque también hay cierto gozo de la práctica espiritual que pues es un don y es un regalo de Dios, y hay veces que no lo sentiremos, a veces por una prueba, a veces por nuestro propio alejamiento de la vida de gracia, pero eso no debe ser un impedimento. De hecho, aprovechémoslo para acercarnos a Dios, aún con la aridez, con que no sintamos bonito, y decir, mira, Señor, no estoy sintiendo bonito, pero espero que este no sentir bonito, pues sea, lo veas aún con mejores ojos, y pues acepta mi oración o mi sacrificio, mi limosna, y pues aquí estoy, y soy material tuyo, ayúdame a ser cada vez más como tú, ¿no? Em, Pater, y pues eso ha sido la serie. Logramos por fin conectarnos nuevamente con nuestros amables oyentes. Y pues nada, Pater, como siempre agradecerte. No sé si hay algún mensaje, algún recordatorio que darle a nuestros oyentes en estos días. Síganos en redes sociales, compartan estos programas, ayúdanos a resurgir de las cenizas como el ave fénix, de las cenizas del olvido de las redes sociales. Y pues nada, Juanma, para terminar, como siempre, viva Cristo Rey. ¡Viva!